Bueno, muy buenos días. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en la Expo de Sinaloa. Todo lo que hago en Etafim como gerente agronómico lo hago en equipo. Somos un equipo de 5 o 6 agrónomos. Cada agrónomo es especialista en su área y da el soporte a los clientes. Bueno, vamos a hablar sobre equipos de riego en berries. Las berries empezaron aquí en México, en la zona de Guanajuato, Michoacán, luego migraron hacia Jalisco y ahora están llegando a Sinaloa y en proyectos grandes. Bueno, en Sinaloa lo que se ve es que las pruebas que se hacen son pruebas de muchas hectáreas, ¿no? Es como en Jalisco, que hay proyectos pequeños de 2 hectáreas, 5 hectáreas. Bueno, hay proyectos grandes también en Jalisco, pero las pruebas que se hicieron eran pruebas en proyectos pequeños. Aquí en Sinaloa, los proyectos ya empiezan como proyectos grandes. La plática es una plática un poco técnica. No sé si voy a poder entrar a todos los detalles técnicos, pero pueden ver la información y cualquier duda, yo creo que vamos a tener tiempo para preguntas al final. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. El primer cultivo que vamos a ver es la frambuesa. En general las berries son cultivos de raíz superficial, ¿sí? Como el aguacate, como la papa, son cultivos de raíz superficial. ¿Por qué? Una planta desarrolla su raíz en la capa superficial. En la capa superficial hay más oxígeno, más materia orgánica, más nutrientes, más lavado de sales, o sea, conductividad más baja por la lluvia. Entonces tenemos como diseñadores de sistemas de riego y luego también como regadores tenemos que tomarlo en cuenta. En este caso pueden ver que se colocan 2 mangueras. Hubiéramos podido poner también una sola manguera, puede ser suficiente, pero por tener ahí superficial se prefiere colocar 2 mangueras y goteros que estén cerca. O sea, un momento. Goteros que estén cerca. Un gotero de bajo flujo, 1 litro por hora, a 20 centímetros, hace una franja continua de humedad y relativamente superficial, como la raíz de la frambuesa. ¿Okay? También las 2 mangueras son importantes porque la frambuesa sufre o la ataca la araña roja, entonces creando un ambiente húmedo a ambos lados de la planta ayuda mucho contra la araña roja que le gusta más un ambiente seco. Entonces el gotero o la manguera que usamos en frambuesa es una manguera que se llama Streamline X, es una manguera totalmente nueva. Sí, es una manguera que tiene un mejor paso de agua con alta velocidad, tiene polietileno de alta resistencia, tiene costillas en toda la manguera para proteger la manguera en el proceso de instalación o la recolección. Ahorita vamos a ver un video de cómo es esta manguera. Pueden bailar si quieren. Streamline X was designed to be the toughest thin-wall drip line ever made, built to withstand any installation or operation-related damages. To measure this toughness, we built a special protocol and a testing tool. This unique machine tests drip line toughness by simulating the most aggressive installation condition. After running 200 meters of drip line through the machine, we connect the product to the water supply and measure the number of cuts and leaks. This test is always done in comparison with competitor products. Streamline X is 4 times more resistant to damage, cuts and leaks
than the next best competitor. Under a microscope, we see how the external protective ribs of the Streamline X protect the drip line wall from cuts and tears, while regular drip line show damage to the wall that result in a multiple leaks. Streamline X has a unique internal structure that prevents possible tearing near the dripper unit, while in competitor product, this area is a typical weak spot that result in numerous leaks. We have tested all the leading manufacturers in a simulation of extreme field situation and proven beyond any doubt that Streamline X is by far the toughest thin wall drip line ever made. Okay, la frambuesa típicamente se cultiva en suelo, pero también hoy en día hay pruebas de cultivar la frambuesa en sustrato o en bolsas o en macetas. Como podemos ver aquí, son macetas más pequeñas que las macetas del arándano. Normalmente son macetas de 10 litros, mientras que en el arándano se manejan macetas de 25, 30 litros, a veces hasta 40 litros. Aquí son macetas pequeñas. Y esas macetas pequeñas, cada maceta necesita su gotero. Entonces, la solución que normalmente ofrecemos para macetas o bolsas de frambuesa es un gotero de botón de 4 litros por hora. Preferimos que en cada maceta haya 2 puntos de caída de agua. Y eso lo logramos con este distribuidor. No veo el enlace. Bueno, pueden ver en la imagen del medio que es un distribuidor que tiene 2 tubines y 2 estacas. Preferimos tenerlo todo en blanco y negro, especialmente la manguera y el tubín, porque es un sistema lo que se llama antidrenante, o sea, el tubín y la manguera se quedan con agua cuando se acaba el riego, y esta agua entre riego y riego puede calentarse. Entonces, el color blanco es un color que refleja el sol y mantiene el agua más fresca. Agua fresca es agua que contiene más oxígeno. Entonces, siempre preferimos así. La capa interior es una capa negra, es una manguera blanca por fuera y negra por dentro. El color negro evita la penetración de luz y el desarrollo de algas. Algas desarrollan en condiciones de luz, agua y más con fertilizante. Entonces es importante tener doble capa. El gotero es un gotero cilíndrico, como pueden ver aquí. Las estacas, hay estacas cortas y hay estacas largas. Para frambuesa, que es un contenedor pequeño, preferimos la estaca corta, que es la blanca en la imagen a la derecha. Pueden ver que las estacas tienen un laberinto, es un gotero. De hecho, esta estaca se llama gotero flecha. ¿Sí? Es gotero flecha porque este laberinto es un gotero, tiene un filtro y tiene el laberinto. Este laberinto es muy importante para asegurar que haya una distribución uniforme del agua que sale del gotero entre las 2 estacas. Si ponemos una estaca sin laberinto, el agua va a fluir hacia la estaca que está más abajo. ¿Sí? Por gravedad el agua va a fluir hacia abajo y no va a tener ninguna resistencia, que es el laberinto, para uniformizar la distribución de agua. Entonces siempre usamos este tipo de estacas. Okay, este es el gotero de botón. Sí, normalmente se coloca hacia arriba. Siempre los goteros se colocan hacia arriba. Ah, muy bien, mejor. Entonces es este. Ah, excelente, muy bien. ¿Sí? Bueno, aquí estamos viendo un gotero de botón en funcionamiento. Aquí viene el flujo de agua, aquí está el filtro del gotero de botón. El agua entra y actúa contra el diafragma. El diafragma es esta parte blanca, es una diafragma de silicona que regula el caudal.
y así aseguramos que dentro de un rango de presión, que siempre hay una variación de presión dentro de una válvula, ¿sí? Los goteros que están cerca de la tubería secundaria ven una presión mayor. Los goteros que están al final ven una presión menor. Si no fuera un gotero autocompensado, entonces donde hay más presión, saldría más agua. Donde hay menos agua. Y en este caso aseguramos que todas las plantas reciban la misma cantidad de agua y también la misma cantidad de fertilizante. Y tenemos un cultivo uniforme. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar a arándano. Arándano es un cultivo también, es de otra familia de la frambuesa, no es de la misma familia, está dentro del grupo de las berries. Tiene raíz superficial, o sea, cuando hablo de raíz superficial, es raíz a una profundidad en suelo, alrededor de 30 centímetros, 40 centímetros como mucho, no tiene pelos absorbentes, tiene raicillas muy finas, muy susceptible al exceso de agua y a la falta de agua, al pH alto, a la salinidad. ¿Sí? Cultivos que están, que no toleran la salinidad, ¿sí? Son raíces que no son eficientes en la toma de agua, necesitan el agua muy disponible, la salinidad hace el agua menos disponible. Entonces tenemos que proveer el agua con alta frecuencia y siempre a la capa superficial del suelo donde está la raíz. En muchos casos no es el suelo nativo, es una mezcla entre el suelo nativo, el suelo local, y corteza de pino, materia orgánica de diferentes tipos para mejorar la aeración del suelo. No le gusta al arándano el exceso de agua. Entonces tenemos una raíz superficial que tenemos que cuidar. Lo hacemos colocando dos mangueras, como pueden ver aquí. Ahorita vemos las especificaciones técnicas. Sí, lo hacemos con un gotero autocompensado que se llama DripNet. Okay, el DripNet es un gotero autocompensado. Pueden ver el diafragma de silicona que tiene. Colocamos dos mangueras, normalmente es de 16 milímetros. Pared gruesa. ¿Por qué pared gruesa? El gotero es un gotero que dura años. ¿Okay? Este gotero dura 15 años, con buen mantenimiento, dura esto. Y la vida del arándano es una vida larga, ¿sí? Por lo menos 10 años en suelo. Entonces tenemos que asegurar que el gotero y la manguera duren como la vida del cultivo. Entonces el gotero sí aguanta. Para hacer que la manguera aguante también tantos años, necesitamos una manguera de pared gruesa. ¿Okay? Es una manguera de 1 milímetro. Ahora, la tendencia, y es una tendencia muy, muy clara, es cultivar arándano en sustrato, en bolsas o en macetas. ¿Qué provee el sustrato? Control de pH, control de conductividad eléctrica o de salinidad. Es muy difícil lograr un pH ideal para arándano, que es un pH alrededor de 4.8, 5 hasta 5.5 como máximo en un suelo. Un suelo tiene muchos carbonatos y al momento que una gota con un pH de 4.5 o de 5 toca el suelo, hay mucho buffer, ¿sí? Hay muchos carbonatos y muy rápido se eleva el pH. Es muy difícil controlar pH en un suelo. También controlar salinidad o un nivel adecuado de conductividad eléctrica es muy difícil en un suelo. Lavar un suelo significa aplicar mucha agua. Y aplicar mucha agua significa un estrés por falta de oxígeno al cultivo. Y ya dijimos que son cultivos de raíz superficial que le gusta la oxigenación en el ambiente radicular. Entonces, hay un paso muy claro hacia esto, hacia cultivo en sustrato, o en bolsas o en macetas. Y hay dos formas principales para regar arándano en sustrato. ¿Sí? Una forma es colocar dos mangueras. El primer proyecto que se hizo en
En arándano, en sustrato, fue en Zamora y se hizo con 2 mangueras, pero con un solo gotero. Luego, con el tiempo, se encontró que 4 puntos en una maceta es mejor que 2 puntos. ¿Por qué es mejor? Distribuimos mejor el agua y el fertilizante y lavamos mejor las sales. Entonces, se busca normalmente 4 puntos de agua en una maceta. Son macetas de un diámetro alrededor de 30, 35 hasta 40 centímetros y con 2 puntos y un sustrato muy poroso el agua fluye hacia abajo y no se mueve suficientemente hacia los lados para humedecer todo el volumen del sustrato. Entonces, 4 puntos. Estos 4 puntos están aquí, 1, 2, 3, 4. Son 4 goteros en este caso, entre 1 litro y 1.6 litros por hora. El caudal bajo también ayuda a la expansión horizontal del agua. ¿Sí? Porque si tuviéramos un flujo alto, el agua saldría muy rápido del gotero y muy rápido hacia abajo, no dando suficiente tiempo que las fuerzas de capilaridad y adhesión hagan su trabajo y ayuden a la expansión horizontal. Entonces buscamos un flujo bajo entre 1 litro y 1.6 litros por hora. En orgánico buscamos goteros de mayor flujo. ¿Qué significa mayor flujo? Un gotero con pasos de agua más amplios. Pasos de agua más amplios, suciedad puede cruzar con mayor facilidad. El gotero que usamos se llama Uni-White y este CNL en inglés es Control Non-Leakage, bajo y alto. ¿Sí? En pocas palabras es un gotero autocompensado y también antidrenante. En sustrato o cultivo en hidroponía, lo que llamamos, aunque es un cultivo en sustrato, no en agua, siempre tenemos que colocar goteros autocompensados que aseguren que todas las plantas reciben la misma cantidad de agua y de fertilizante, y además antidrenantes. ¿Qué hace el mecanismo antidrenante? Hace que cuando se acabe el riego, el gotero se sella y no sigue goteando. Dejamos la manguera llena de agua y ahora cuando vamos a dar un pulso corto de riego de 2 minutos o de 3 minutos, todos los goteros van a empezar a gotear al mismo tiempo. No va a haber un proceso de llenado de la manguera, sino la manguera ya va a estar llena y al momento que se abre la válvula, todos los goteros empiezan a gotear al mismo tiempo. Eso es muy importante. También el mecanismo antidrenante evita el drenado del agua en las partes bajas. Si los goteros en las partes bajas van a seguir goteando, vamos a tener exceso de agua en las partes bajas y plantas enfermas. Entonces, siempre es así. La otra solución, ya vimos la solución de 2 mangueras con Uniram. Esa es la segunda, que es un gotero de botón. PCJ se llama, CNL también es antidrenante. Es un gotero de botón que insertamos aquí a la manguera. Puede ser en esta forma, que los 4 tubines van a la misma maceta. Hay gente que le gusta poner el gotero aquí en el medio y poner 2 tubines a la derecha y 2 tubines a la izquierda. Es válido también. En esta foto vemos un gotero que gotea en una sola maceta. La manguera siempre va arriba, no va abajo. Los primeros proyectos se hicieron con manguera abajo, pero vimos que hay muchas desventajas en colocar las mangueras abajo. Primero, la gente cuando se acerca a podar o a cosechar puede pisar la manguera y el gotero y puede quebrar el gotero. Luego, hormigas que están caminan en el piso, pueden usar los tubines para subir hacia la maceta y cortar hojas. Y también normalmente es un ground cover negro. Este ground cover se calienta
y también calienta el agua de la manguera y ya dijimos que no queremos agua caliente porque tiene poco oxígeno. ¿Ok? Entonces eso es lo que hacemos en arándano. ¿Ok? Vamos a cambiar a fresa. Fresa en suelo. Fresa en suelo, o sea, se planta normalmente en dos hileras. Normalmente 2 hileras, hay también de 4. Normalmente colocamos una manguera por hilera. O sea, en un surco de doble hilera colocamos 2 mangueras. También goteros de 1 litro a 20 centímetros. Es una raíz superficial, distribuimos el agua lo más que podamos. El gotero es el mismo que vimos en el video, el Streamline X. El cultivo de fresa es un cultivo de 1 año, a veces dejan la planta 2 años. Y el Streamline X sí aguanta, aunque entra al nicho de mercado de las cintas, ¿sí? O sea, mangueras de pared delgada, aguanta sin problema 2 años o hasta más. Mucho depende del cuidado. En muchos casos, la fresa se cultiva en zonas altas, como en Tapalpa, que los terrenos tienen mucha topografía y la topografía hace que la presión se varía. Entonces, si colocamos un gotero que no es autocompensado en suelos con mucha topografía, vamos a tener plantas muy desuniformes, porque algunas plantas reciben más agua que las otras y más fertilizante que las otras. Pero en este caso, colocamos un gotero que es autocompensado, el mismo dripnet que colocamos en arándano. También lo colocamos en fresa, pero por ser un cultivo de menor duración y para economizar la inversión inicial, colocamos este mismo gotero en pared mediana, que es 12.500 o 0.31 centímetros. Ahora, en la zona de Zamora, otra vez hablando de tendencias, tradicionalmente lo que hacían es producir, o sea, colocar los macrotúneles en un terreno, cultivar 1 año, luego cambiar a otro terreno para dejar que el terreno anterior descanse. ¿Sí? Descanse quiere decir romper el ciclo de los patógenos y también hacer que la lluvia lave las sales. ¿Sí? Esto es como descansar, ¿no? Pero ya con tantas vueltas, el suelo ya no da. Para desinfectar el suelo hay que aplicar desinfectantes caros, a veces no tan eficientes, ya no se puede usar el bromuro de metilo. Entonces se busca producir en sustratos. Ya hay varias pruebas comerciales de fresa en sustrato. Puede ser fresa a nivel de piso sobre unas camas elevadas en macetas, o canaletas colgadas o soportadas desde el piso con 8 o 10 plantas por metro lineal, alrededor de 80.000 plantas en lugar de 50.000 que es en suelo. El rendimiento se aumenta, la facilidad en el manejo se aumenta, las aplicaciones de agroquímicos es más eficiente, entonces el producto también es un producto más limpio. Sí, también hay menos enfermedades por la elevación, hay mejor ventilación, menos enfermedades, cultivo más atractivo en el mercado. ¿Qué ofrecemos en este caso? Otra vez Uni-White con goteros a 20 centímetros. En sustrato normalmente buscamos no espaciar los goteros a más de 20 centímetros. Más de 20 centímetros deja espacios secos entre gotero y gotero. El agua no se cierra. Entonces preferimos siempre 20 centímetros. Puede ser gotero de 1 litro hasta 2.3 litros por hora y es una manguera por canaleta o por surco. Otra opción es la opción del PCJ que vimos anteriormente, un gotero de botón.
Normalmente se colocan entre 6 y 8 goteros por boli. La idea es uno por planta, ¿no? Cuando son 10, a veces se queda con 8 o con 10. Pero en este caso es un gotero individual de 2 litros por hora. Sí, es este gotero con su tubín y al final es una estaca conductora de gota. ¿Cuál es la diferencia entre esta estaca y la estaca que vimos en el arándano? Que esta estaca no tiene laberinto. ¿Por qué no tiene laberinto? Porque conduce el agua que sale de... Es una estaca por gotero, entonces tenemos toda la seguridad que el agua que sale del gotero caiga por esta estaca. No hay necesidad de uniformizar. Por eso es suficiente una estaca conductora de gota. ¿Ok? En esta forma aseguramos, con las estacas aseguramos que las gotas siempre caigan en el mismo lugar. ¿Sí? Lo que a veces no tenemos tanto control cuando es una manguera uni-white. Pero en el manejo sí se complica un poco teniendo estos tubines por fuera. Pero también se hace. Zarzamora en suelo. Zarzamora tiene espinas. Hay variedades nuevas que ya tienen menos espinas, pero en general la zarzamora tiene espinas y también es un cultivo de larga vida. ¿Okay? Larga vida y espinas y también raíz superficial. Entonces, la solución técnica tiene que tomar esto en cuenta. Colocamos 2 mangueras de pared gruesa, ¿sí? Para que aguanten las espinas de la zarzamora y que duren los años del cultivo. 16 milímetros, 1 milímetro de espesor, gotero 1.6 a 30 centímetros. Normalmente van en 3 bolillos, o sea, un gotero aquí, otro gotero aquí y en la otra manguera un gotero en el medio. ¿Okay? Es el mismo gotero autocompensado. Ahora muchos proyectos en la zona de Jalisco y en Michoacán usaban el oval hose, que es un tubo de polietileno y ahí se conectan los espaguetis, que son tubines, y eso es complicado cuando pasan de un lugar a otro, cuando pisa un tractor, o también hacen como una forma de serpiente. Entonces, o un lie flat, ¿sí? que es un tubo flexible. Vamos a ver cuál es la solución nueva, ¿sí? que ofrece Netafim para tubería secundaria.
Bueno, equipos de inyección de fertilizante es el siguiente componente del sistema. También inyección de fertilizante en berries, hace, no sé, 10 años o hasta menos, se hacía en forma muy simple. O sea, no se invertía tanto en las berries. Pero yo creo que cuando empezaron a cultivar el arándano, que es un cultivo, podemos decir, más delicado, empezaron a meter equipos de inyección de fertilizante y vieron el beneficio en la planta, el beneficio en el manejo, en la parte administrativa también de la aplicación del fertilizante. Y ahora más y más vemos equipos de inyección en todas las berries, en fresa, en frambuesa, en zarzamora, en suelo también y en sustrato obviamente. En sustrato es obligatorio tener un equipo de inyección automático con un control de conductividad y de pH, regando en forma frecuente, pulsos cortos, con alarmas, con historial. Es obligatorio. En suelo a veces la gente dice, lo hacemos en forma simple, pero muchos también ya ponen en suelo equipos de inyección de fertilizante. Tomen en cuenta que el suelo perdona, pero también corregir un error en suelo es mucho más difícil que corregir un error en sustrato. Entonces también requiere un sistema avanzado y automático de aplicación de fertilizante. Aquí podemos ver un equipo básico. Si tenemos el reservorio de agua o la fuente de agua, los filtros, el retorno para proteger, la válvula de alivio para proteger el sistema sobre exceso de presión. Si no se abrió la válvula por alguna razón, puede haber un exceso de presión. Esta válvula de alivio retorna el agua y protege el sistema. Filtros de discos, normalmente de plástico. Tenemos aquí los tanques de fertilizante, el equipo de inyección de fertilizante, el tanque de premezcla, donde se disuelven los fertilizantes y se mandan a los distintos tanques. Okay, medidor de agua, tenemos aquí la válvula, la tubería secundaria y las regantes. Okay, ese es un esquema de un sistema básico. Okay, cuando es un cultivo en suelo, normalmente es suficiente un equipo que se llama FertiKit. Es un equipo relativamente sencillo, tiene sensores de pH y conductividad, pero es menos, podemos decir, robusto. No tiene el tubo mezclador que tiene su hermano mayor, el NetaJet, que se usa más para sustrato. Ese es el FertiKit, ya con el controlador NetBeat. NetBeat es un sistema nuevo que viene, también un sistema que integra lo que es control, monitoreo, fertilización, un sistema más completo. Okay, para inyección de fertilizante en sustrato, usamos el NetaJet de la 4ª generación que tiene válvulas analógicas. Es un concepto nuevo, ya no es inyección pulsada, sino inyección continua. Siempre hay un flujo de fertilizante hacia la tubería. Si estos rotámetros con su flotador, vamos a ver el flotador siempre arriba. Puede estar más arriba o menos arriba para lograr la conductividad eléctrica, pero siempre hay un flujo de fertilizante constante al sistema. Okay, eso hace la conductividad y el pH más estables. Ahora, ¿cómo regamos? Esa es la pregunta que siempre preguntamos. Si hay muchos productores nuevos en sustrato, el cultivo es nuevo para ellos, el sustrato es nuevo para ellos, y necesitan herramientas para saber cómo regar. ¿Okay? Uno de los conceptos es regar por radiación y ver la gráfica o el resultado de este manejo a través de sensores de humedad. Esa es una pantalla de riego por radiación en el controlador del NetaJet, okay, que vimos hace poco. Esos son los sensores. Eso es un sensor de humedad volumétrica y este es el medidor de agua. Okay. Este es el piranómetro. Un piranómetro mide
la radiación global. Es la radiación que afecta la transpiración de la planta. ¿Sí? No la luz par ni la luz visible, es la radiación global. De 300 más o menos nanómetros hasta 3000 nanómetros. ¿Okay? Entonces programamos el controlador en esta forma. Si hay varios periodos del día, cada periodo ponemos el límite de radiación acumulada en joules por centímetro cuadrado. Ponemos tiempo mínimo y tiempo máximo, las válvulas que queremos abrir, el programa de fertilizante y el tiempo de marcha o la duración del riego. Y el controlador trabaja automáticamente de acuerdo a la radiación. Se acumula la radiación, se llega al límite y manda un riego. ¿Cómo sabemos si este límite es el correcto o no? Tenemos que ver las gráficas. Las gráficas las vemos a través de un sistema que se llama ARNet, que es un sistema que nos ayuda a definir cuándo regar y cuánto regar. Okay. Este es el sistema, tenemos una base, se llama ARLink, se coloca arriba en el techo donde tenemos cobertura de celular porque tiene aquí una tarjeta SIM y conectado a la electricidad. Este ARLink manda la información a la nube, a un servidor donde nosotros con una clave y un usuario podemos ver las gráficas y toda la información en el teléfono o en un celular. En el teléfono o en una laptop, en la computadora, así es. Bueno, y este ARLink recibe la información vía radio de estos ARSens. Estos ARSens tienen conectados sensores de humedad en el suelo. Sí, pueden ser de diferentes tipos, ahorita vamos a ver. Entonces tenemos aquí comunicación vía radio con un rango de 3 kilómetros. Cada 5 minutos podemos tener la información. Bueno, 3 kilómetros y podemos conectar 150 unidades así a este mismo ARLink. Podemos conectar una estación meteorológica también. Este es el ARLink, como pueden ver aquí, instalado. No tiene que estar muy arriba, es suficiente que esté un poco arriba, que no tiene obstáculos. Este es el ARSens instalado en el campo. Todo es arándano. El medidor de agua, pueden ver, es un medidor pequeño. Cortamos la manguera, conectamos el medidor. Se conecta al mismo ARSens y aquí está el sensor. Los sensores que podemos conectar son varios. Primero el medidor, luego un tensiómetro. Es un tensiómetro de Hydrometer que tiene un transductor y recibimos la información en forma continua. No tenemos que visitar el tensiómetro para tomar lecturas. La lectura llega automáticamente en forma continua hacia el equipo. Tenemos el Netacap, es un tubo que tiene 6 niveles de sensores de temperatura y de humedad volumétrica y tiene aquí otro sensor de temperatura ambiental a nivel de suelo. Y el sensor estrella es un sensor de la marca Delta T que integramos al sistema, es un sensor de porcentaje de humedad. Muy buen sensor, muy sensible, no requiere nada de mantenimiento. Sensor muy bueno, lo usamos en suelo y lo usamos en sustrato. En sustrato siempre va este sensor, ni el tensiómetro ni el Netacap. En suelo puede ser uno de estos. Este es más para raíz profunda, como alfalfa, por ejemplo. El tensiómetro requiere mantenimiento, entonces hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Mantenimiento es agregar agua y sacar burbujas de aire. A ver. Y ese es el tipo de gráfica que nos da este sensor. Como pueden ver, ya no tenemos que adivinar. ¿Sí? Tenemos ojos en el sustrato, tenemos medición. No es algo que una persona dijo que el sustrato está húmedo y el otro compa dice que no. O sea, es algo, vemos en forma numérica cómo va la gráfica. Cada columna es un riego.
Si damos aquí un clic en la columna, vamos a ver los detalles del riego. ¿A qué hora inició el riego? ¿A qué hora terminó? ¿Cuál fue el volumen que aplicamos? ¿Cuál fue el flujo? ¿Okay? Vamos a ver todo aquí. ¿Okay? Y vemos aquí la gráfica. Cada vez que damos un riego, sube la humedad. Dejamos de regar, baja la humedad. El sustrato drena, ¿no? Y la planta toma agua, entonces el sustrato se seca. Baja la gráfica. Y otra vez, otro riego, sube y baja, sube y baja. ¿Okay? Y el objetivo es mantener una gráfica uniforme. A la planta no le gusta mucha variación, le gusta estabilidad. Como nosotros, que nos dificulta acostumbrarnos a cambios, la planta también. Si le dificulta acostumbrarse a cambios, necesita estabilidad, necesita tiempo para acostumbrarse a cambio, y en este tiempo de acostumbrarse se estresa un poco, y cuando una planta se estresa no rinde lo mismo, no crece lo mismo. Entonces buscamos una estabilidad y no estresar a la planta. Normalmente, a veces la vemos demasiado vegetativa y la estresamos para hacerla más productiva, pero en forma general no buscamos estresar a la planta. ¿Qué podemos aprender de la gráfica? Primero podemos conocer a qué hora exactamente nuestra planta se despierta e inicia su día. A qué hora inicia a tomar su agua. Y vemos aquí la gráfica nocturna. Cuando la gráfica nocturna empieza a bajar, como aquí, como aquí, como aquí, caminamos sobre la gráfica y podemos encontrar la hora exacta. ¿Sí? 8:23. Y la planta empezó a consumir su agua. ¿Okay? Y la gráfica empezó a bajar. Sabemos también a qué hora la planta deja de consumir agua. ¿Okay? Podemos ver que aquí la gráfica baja, baja, baja porque la planta consume agua. Y aquí la planta deja de consumir agua y la gráfica empieza a ser plana. ¿Okay? Luego vemos que la gráfica sube. ¿Por qué sube la gráfica si no regamos? ¿Sí? Si sube, eso quiere decir que está más húmedo, pero no regamos en este caso. ¿Sí? Estas son las columnas de riego, las azules, y aquí no hay riegos. ¿Por qué sube? Es un movimiento capilar de abajo hacia arriba. El agua siempre busca equilibrar y fluye de un lugar alto a bajo, húmedo a seco, donde hay menos sales hacia donde hay más sales. Busca siempre equilibrar. ¿Cuánto? ¿Ya? Sí. Ok, ya. 2 minutos. Estoy negociando. Entonces vemos aquí, es un aumento capilar, ¿sí? De abajo, donde está más húmedo, hasta menos. ¿Ok? Entonces podemos aprender, de acuerdo a la curva de la gráfica, podemos saber qué tanto húmedo quedó abajo contra arriba. Y cuando regamos por radiación podemos ver este tipo de curva, ¿no? Estos son días soleados, aquí es un día nublado. En un día nublado el sistema riega de acuerdo a tiempo máximo. O sea, por ejemplo, definimos que si está nublado y no se acumulan los joules, en una hora forzosamente va a regar. Entonces aquí se regó por tiempo máximo. ¿Y cómo saber que este tiempo máximo es el correcto? Vemos que mantuvimos la misma humedad como en un día soleado. ¿Sí? Es la misma humedad. Entonces sabemos que estamos bien. Ya voy terminando. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la humedad bajó demasiado. Entonces, aquí tuvimos que bajar el nivel de joules y acortar, no dejar tanto espacio entre riego y riego, porque este espacio hace que la humedad baje demasiado. ¿Okay? Esta es la gráfica de radiación y podemos ver que estamos regando. El primer riego lo damos cuando la radiación va subiendo, pero los demás riegos los estamos dando en el pico del día, cuando la planta consume más, ¿no? Recuerdan que la radiación es la energía que calienta el agua y hace que se evapore. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver eso. Y con eso ya termino.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecerle al ingeniero Boaz Guy de la empresa Netafim la disponibilidad para apoyarnos en el ciclo de conferencias de Expoagro Sinaloa 2020. Vamos a pedirle al licenciado Gustavo Rojo Plasencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa y también presidente de Fundación Produce Sinaloa, y por supuesto presidente de Expoagro Sinaloa 2020, tenga bien entregar el presente reconocimiento al ingeniero Boaz Guy. Muy buenos días, pues muchas gracias a todos. Espero que esta conferencia pues les haya hecho de mucha utilidad. Creo que quiero hablar un poquito y de veras que me siento muy contento por el éxito que está teniendo esta expo, que lo principal son ustedes, que los visitantes se lleven algo como este tipo de conferencias que estamos teniendo, y que la verdad que todas las conferencias están llenas, y eso es lo principal, el principal objetivo de nosotros, de que ustedes se lleven algo de provecho como esta conferencia que le acaba de dar el ingeniero Boaz Guy, y le entregamos este presente, una constancia por la participación en esta conferencia que acaba de dar. Muchas gracias a todos y felicidades. Gracias. Muchas gracias.